Y la palabra del Señor es muy clara cuando nos amonesta que el tiempo se nos acabó. Y la pregunta es, ¿tenemos verdaderamente una experiencia con Dios? En medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de las luchas diarias donde es probado nuestro carácter, porque lo que te sucede a ti y lo que me sucede a mí diariamente, hermanos, Dios lo permite con el propósito de purificarnos, con el propósito de probarnos, con el propósito de que podamos entender realmente cuál es mi condición delante de Dios. Cuando yo voy a las diferentes iglesias donde el Señor me da el privilegio de ir a predicar su palabra y contemplo la iglesia como lo estoy viendo en esta mañana y los veo a ustedes de una u otra manera hermosos, bien vestidos, aquí reunidos, alabando el nombre de Dios, siempre pienso en las palabras que están escritas en el libro de San Mateo, capítulo 15, versículo 8. Y la palabra del Señor dice allí que un día Jesús le refirió estas palabras a su pueblo. Y les dijo: este pueblo de labios me honra, pero tristemente el corazón de aquellos estaba lejos ¿de quién? Lejos de Dios. Y la pregunta de esta mañana es, hermanos, ¿estará realmente mi corazón cerca de Dios? ¿Realmente mi experiencia de fe es una experiencia verdadera que se basa en vivir cada día para la gloria de Dios? ¿Hemos llegado a experimentar realmente el mensaje del Evangelio eterno que debemos vivir como pueblo de Dios en estos últimos días? Porque ese es el resultado final si queremos brindarle a Dios una verdadera adoración en este lugar. Yo puedo vestirme muy bonito de traje y de corbata. Las damas pueden traer su mejor vestido para presentarse delante de Dios. Y no digo que eso no sea importante, pero hermanos, aún la inspiración divina dice que el lobo se puede vestir de oveja, pero más sin embargo no deja de ser lobo. La pregunta es, mis amados, más que la fachada exterior, ¿estoy yo permitiendo una verdadera transformación que proviene de adentro? ¿Realmente mi vida está en armonía con la voluntad de Dios? ¿Realmente la voluntad de Dios es la experiencia práctica de mi vida diaria? ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque lo acabamos de escuchar y ustedes lo leyeron en la lectura bíblica. El tiempo dice allí que el tiempo no sería más y que ese último tiempo llegaría bajo el toque de la séptima trompeta. Y cuando nosotros vamos a la profecía bíblica, hermanos, estamos bajo el toque de la séptima trompeta. Y me preocupa, queridos, que cada día estamos desperdiciando el poco tiempo que nos queda y todavía no hemos sido salvos. Y por eso quiero traer las palabras del profeta Jeremías. Vamos a ir allí al libro de Jeremías, unas palabras categóricas, pero tremendas y solemnes en el capítulo 8, versículo 20. Vamos allí. ¿Qué dice el Señor en Jeremías capítulo 8, versículo 20? Y esto parece que fuera del pasado. Pero hermanos, la historia se está volviendo a repetir con el pueblo de Dios de los últimos días. Es
Esto le ocurría en ese tiempo al pueblo de Israel de antaño. Y el Señor envía estas palabras. Envía estas palabras a través del profeta, y hoy la está enviando a través de los profetas que el Señor ha levantado en los últimos días. Y saben, queridos, Dios nos ha mandado a profetizar de estas cosas. Todo aquel que habla de la profecía, todo aquel que anuncia el mensaje del Evangelio eterno, todo aquel que revela estas cosas ante el mundo, se convierte en un profeta de Dios que levanta su voz en medio del desierto de esa vida. Por eso el Señor habría de enviar en los últimos días al profeta Elías. Y ustedes saben que esa profecía se cumple de una manera especial en aquellos que se levantan con el poder y el espíritu con que Elías predicaba y anunciaba el mensaje de Dios para ese tiempo. Así como Juan, el segundo Elías, se levantó en su tiempo para anunciar la venida, para preparar el camino de Jesús para la primera venida, así el Señor desea que hoy, en el tiempo aceptable, que hoy en el tiempo del fin, nosotros, como el tercer Elías, nos levantemos para anunciar, para despertar y para preparar el camino para la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero hermanos, dice la Escritura a través del profeta Jeremías estas palabras que me parecen tristes y que no sé si sea tu experiencia en esta mañana. Dice el profeta allí en el versículo 20: pasó la siega, se acabó el verano y nosotros todavía no hemos sido ¿qué? Y si yo les hiciera la pregunta en esta mañana, ¿cuántos tienen la seguridad ya de la salvación? Y esto no es presunción. Esto no es presunción. El que usted tenga la seguridad de la salvación certifica que usted y yo estamos haciendo las cosas bien para la gloria del Señor. El Espíritu Santo es el que atestigua a nuestra mente y a nuestro corazón y el que nos revela nuestra verdadera condición delante de Dios. ¿No era esa la experiencia del apóstol Pablo cuando él escribió allí en Filipenses 1:21: para mí el vivir es ¿quién? Es Cristo, y el morir es ganancia? ¿No revela las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1: ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Vivía el apóstol Pablo cada día en la seguridad del perdón y de la misericordia del Señor. Vivía cada día para la gloria de Dios, sabiendo que si aún llegase el día de su muerte, sería ganancia, porque su vida era una vida que vivía para agradar a Dios. ¿Saben, queridos? Si hoy fuera nuestro último día, tenemos la garantía de que realmente estamos viviendo en armonía con la luz que hemos recibido. ¿Es eso lo que nos da la seguridad de que realmente estamos en la salvación que Cristo nos ha ofrecido? ¿Es eso lo que nos da la seguridad de que realmente estamos aprovechando el tiempo de misericordia que Dios nos ha dado en esta tierra? Porque la Escritura, la palabra de Dios, dice claramente, hermanos, que estamos dejando pasar el tiempo. Muchos estamos dejando pasar el tiempo. Se pasa el tiempo del verano, se pasa el tiempo de la siega, se pasa el tiempo y todavía no tenemos la seguridad de que si hoy fuese mi último día, sería salvo. ¿Y saben por qué? Porque sabemos y entendemos por la obra del Espíritu Santo que hay muchas cosas que no hemos querido abandonar. Hay muchos hábitos que todavía no hemos querido cambiar.
Y aún hay muchas cosas que no hemos querido obedecer al Señor. Y saben, hermanos, Dios no nos va a permitir morir sin que antes esas cosas sean reveladas para tu salvación y para mi salvación. La palabra del Señor es muy clara a través del profeta Jeremías. Quiero que vayamos allí al capítulo 17. Y dice allí: engañoso, versículo 9, es el corazón más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? Y la Biblia da la respuesta. Versículo 10, yo, Jehová, escudriño la mente y pruebo el corazón. ¿Y sabe por qué el Señor hace eso, hermanos, en el tiempo de misericordia en que estamos? Porque quizás el diablo nos pueda tener engañados en un falso cristianismo. Quizás el diablo nos pueda tener engañados en una falsa piedad. Y nos pase como le sucedió al pueblo de Israel de antaño, que finalmente el Señor vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque aunque le honraban de labios, el corazón de ese pueblo estaba lejos de Dios, pues no obedecían los mandamientos del Señor, no obedecían la voluntad de Dios, sino seguían las leyes, ceremonias y costumbres que los hombres habían adoptado en ese tiempo. Hermanos, es triste ver la realidad hoy de las iglesias. Es triste ver que aunque una sí dice el Señor, yo prefiero hacer lo que yo quiera. Prefiero vestirme, presentarme delante de Dios como a mí me parece, como a mí me gusta. Prefiero hacer las cosas como a mí me agrada. Y hermanos, muchas veces no es ni siquiera mi propia voluntad, sino sigo la voluntad de otros y el pensamiento de otros. Por eso la importancia, queridos, por eso la importancia de que la obra de Dios sea hecha en mi vida. ¿Por qué? Porque quizás pueda ser engañado a ser el reflector dice la inspiración, somos reflectores muchas veces de los pensamientos de otros. Y no actuamos de acuerdo a la conciencia que Dios nos ha dado en nuestro libre albedrío para hacer lo que el Espíritu de Dios nos dicta. Y es ahí cuando aparecen las palabras del versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre. Y seguimos colocando nuestra mirada en el hombre. Si él lo hace, ¿por qué yo no? Si ella lo usa, ¿por qué yo no? Pero la pregunta es, ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No es si él o ella lo hace o lo deja de hacer. Es qué dice el Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo le voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos quieren ir realmente al cielo? ¿Cuántos? Pues la Escritura da la respuesta fácil para aquellos que quieren ir al cielo. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que aprende a hacer la voluntad de mi Padre que está en ¿dónde? En los cielos. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? No es que por hacer la voluntad de Dios seamos salvos. Escucha, hay una gran diferencia. No es por la voluntad, no es por hacer la voluntad de Dios que vamos a ser salvos. Porque muchos tratan de hacer la voluntad de Dios para ser salvos, ¿sabían? Y hay que diferenciar entre lo uno y lo otro. Pregunto, ¿el joven rico trataba de hacer la voluntad de Dios para ser salvo, sí o no? Sí. ¿Mis obras me van a salvar? No.
La Biblia es muy contundente y lo dice en el libro de Hechos 16:31. ¿Qué le preguntó el carcelero? ¿Qué le preguntó el carcelero al apóstol? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le respondió el carcelero, el apóstol? ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu ¿qué? Y toda tu casa. O sea que ¿en quién es el único que podemos tener salvación y vida eterna? ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso, hermano, la experiencia cristiana no se mide por el conocimiento. La experiencia cristiana no se adquiere por guardar un sinnúmero de reglas. La verdadera experiencia cristiana se mide por vivir cada día tomado de la mano poderosa del Señor. Es Él quien necesitamos nosotros que Él obre en nuestra vida. Porque es su gracia, es su amor, es su misericordia la que nos mueve a vivir cada día para la gloria de su nombre. Es cuando el yo se rinde, cuando el ser humano se rinde ante el amor de Cristo Jesús y entrega todo. Es ahí cuando Él entra a operar en tu vida. Y la obediencia solo será el resultado de mi experiencia verdadera en Cristo Jesús. Será el resultado de que ya he pasado de condenación de muerte a vida. Y ahora vivo una vida en abundancia. Y esa vida en abundancia se refleja en deleitarme en hacer lo que a Dios le agrada. Hermanos, la experiencia, en mi experiencia personal, la experiencia de la obediencia es el resultado de una vida de gratitud a aquel que me ha dado salvación y vida eterna. Amén. Y cuando tú vives esa vida, no será una carga obedecer a Dios, será un deleite. Porque para muchos aún les ofende que le digan la verdad y que les hablen de la voluntad de Dios y de lo que Dios desea para nosotros. Porque hay personas, incluso he ido a lugares, me sucedió años atrás, que he predicado ciertos sermones y al final el hermano bravo. Y entonces yo le decía ese día al hermano, ¿y por qué se pone bravo si es la voluntad de Dios para su vida? ¿Por qué se puso bravo? Porque no le gustó que le dijeran la verdad y no le agrada esa parte de la voluntad de Dios para su vida porque implica abandonar el ídolo que tiene. Y como no tiene una experiencia en donde la gracia de Dios es la que fluye en el corazón, en donde el amor de Dios es el que ha transformado su vida, pues entonces hay una barrera que el pecado coloca cuando el Señor nos invita a hacer un cambio, una transformación de vida. Porque es la gracia y el amor de Dios el móvil que nos lleva a través de la fe a obrar para la gloria del Señor. Amén. Por eso una fe sin obras es muerta. Primero debo centrarme en mi relación con Cristo. Debo cada día amarle, debo cada día conocerle, debo cada día reconocer cuán grande es su misericordia conmigo. Y cuando yo veo la magnitud de su carácter, de su justicia, entonces no queda más que rendirme ante Él, porque reconozco que nada soy y separado de Él nada puedo hacer. Hermanos, nos falta una revelación profunda del carácter de Dios para comprender su amor y su justicia. Por eso no valoramos su amor. Y por eso no vivimos agradecidos, sabiendo que Dios lo que nos pide es lo mejor. Lo mejor. Cuando Él te pide que no hagas algo a través de su palabra, es porque Él desea lo mejor para ti y para mí. Amén. Pero cuando tú no entiendes el carácter de amor, cuando tú no entiendes la misericordia de Dios, aun cuando el Señor te hable como te hable, te va a parecer fastidioso, no te va a gustar, no te va a agradar, te va a incomodar. Y eso es un síntoma de que tú no vives para Cristo, sino que vives para tus deleites. Y te ofendes, te molestas cuando hay que hacer un cambio en tu vida, porque lo necesitas urgentemente.
Por eso la palabra del Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana. Maldito soy cuando confío en mi fuerza, cuando confío en otro y dejo a Dios de un lado. Hay maldición para mi vida. Hay maldición para mi vida. Cuando centro mi mirada en mí y no me apoyo y me tomo de la mano poderosa de Dios y coloco mi mirada en Cristo Jesús, que dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de mi ¿qué? De mi fe. Es Él es la representación más perfecta del amor de Dios. Es Él la representación más perfecta de la justicia y de la obediencia a Dios. Pero nunca llegaré a amar al Señor si no me entrego por completo a Él. Y nunca llegaré a obedecer al Señor si primero no aprendo a amarle a Él con todo mi corazón. Y ese era el problema del joven rico. Él no amaba a Dios. Por eso cuando el Señor le dice: ¿quieres tener vida eterna? Anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. ¿Qué era lo que amaba él por encima de Dios? Y ven y sígueme. ¿Y cuál fue la respuesta del joven rico? Le dio la espalda al Señor. Saben, hermanos, estamos en el tiempo de la prueba, en el tiempo del zarandeo, y cada día se va a intensificar más este asunto. Y usted y yo vamos a ser probados, hermanos, vamos a ser sacudidos de estas sillas. Va a llegar el tiempo en que ya no nos podremos reunir ni siquiera aquí en paz. Y el Señor va a levantar ese tiempo de zarandeo. ¿Saben para qué? Para darnos a entender realmente cuál es nuestra verdadera condición delante de Él. Y les hago una pregunta, como lo dice el profeta Jeremías allí, vamos allí en el capítulo 12. Si corriste con los de a pie, dice el versículo 5, si con los de a pie te cansaron, si en medio de un tiempo de paz, de tranquilidad, donde nos podemos reunir, donde podemos meditar en la palabra de Dios, donde podemos ir a un grupo pequeño, donde podemos hacer una vigilia, que ojalá deberían ser cada 15 días las vigilias, no sacamos tiempo, nos cansamos de pasar tiempo con Dios. La Biblia hace la pregunta: ¿cómo será cuando nos toque con los de acá abajo? ¿Cómo será cuando ya no nos podamos reunir y donde nos reunamos nos persigan y nos señalen, nos multen? Hermanos, esto ya está ocurriendo en muchos países. En muchos países hay personas que quieren adorar a Dios, que quieren buscar a Dios de corazón y no les permiten. Los persiguen y hasta los matan. Y nosotros que tenemos el privilegio de hacerlo nos cansamos. Ya estamos mirando el reloj. ¿Saben por qué? Porque poco tiempo estamos dedicando realmente para una experiencia espiritual diaria. Es el resultado de lo que hemos sembrado diariamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Es el resultado del deleite verdadero que sentimos en la presencia del Señor. ¿Por qué en otras cosas si no nos cansamos? Podemos pasar horas en este aparato. Yo he visto personas que duran casi todo el día prendidos a las redes sociales y no se cansan. Yo conozco a alguien muy cercano. Me paré como a las 12 de la noche, me desperté, me arrodillé a orar. Después de orar, me fui hacia el baño y bueno, cuando iba hacia el baño vi así como una lucecita en un cuarto y me fui así hacia allá. 12:30 de la noche, pegada al celular, dañando su vista, dañando su salud, dañando su mente, su descanso. Y uno mira la vida de esas personas
destruidas espiritualmente. ¿No es ese el objetivo del diablo en estos últimos días? ¿Saben qué se empeña más el diablo? Y eso lo dice la inspiración divina, dice, en que no tengamos tiempo para meditar. En que su vida y mi vida espiritual, hermanos, no sea una verdadera vida de piedad que glorifique a Dios. Que simplemente seamos de sábado, de fachada. Pero no tenemos una verdadera experiencia con Dios que nos mantenga firmes durante el día, viviendo para la gloria del Señor. Y por eso nos cansamos. Y eso que no ha venido todavía el tiempo de persecución que está por llegar. El tiempo no aguanta más, hermanos. La palabra del Señor lo dice, 2 de Pedro 3:9 dice, hermanos, que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Pero hay algo muy claro que dice el versículo 10, el día del Señor vendrá ciertamente como ladrón en la noche. Él no va a esperar más. Si tú y yo estamos listos, venceremos. Si no estamos listos, caeremos en apostasía y seremos derrotados por el diablo. Quiero que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, búscalo. ¿Por qué es necesario el tiempo de prueba? ¿Por qué es necesario el zarandeo? ¿Por qué es necesario que seamos sacudidos, hermanos? Porque quizás estamos engañados. Quizás no nos hemos dado cuenta de la verdadera condición fría que tenemos. Y la Biblia dice, no os engañéis. No os engañéis, hermanos. Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Y el versículo 8 dice algo que es contundente. Y por eso, hermanos, debemos entender siempre las cosas de la causa al efecto. Todo efecto tiene su causa. Si tú siembras algo, ¿qué vas a recoger? Vas a recoger lo que has sembrado. Y la pregunta es, en el tiempo que nos queda de misericordia y de gracia, ¿qué estamos sembrando en nuestro carácter? ¿Qué estamos edificando cada día en nuestra vida espiritual? ¿Cuál es el testimonio y el legado que estamos dejando a nuestra familia, a nuestros hijos? ¿Cuál es la experiencia verdadera que estamos mostrando en nuestros hogares? Porque es ahí donde se vive. Yo conozco muchas personas que son expertas aquí, pero su casa, en vez de ser un pedacito de cielo, es un pedacito de infierno. Porque no viven la experiencia del Evangelio. Porque no viven una verdadera relación con Cristo. Y la letra se convierte en letra muerta en la vida y en el corazón de esa persona. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Y hermanos, la única manera de sembrar en estos últimos días es cuando dedicamos tiempo a algo. Si queremos segar vida eterna, debemos permitir que el Espíritu de Dios nos lleve a sembrar lo que verdaderamente vale la pena. Y son las cosas espirituales. Son las cosas que no se ven. Son las cosas eternas. ¿Cuánto tiempo le dedicamos hoy al Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor diariamente? Algunos solamente se basan en el estudio de la mañana. Y lo hacen solo por cumplir a Dios. Hermanos, se ha vuelto tan rutinaria nuestra experiencia con Dios que durante el día vivimos como si Dios no existiera. Eso se ve en las mentiras que decimos, eso se ve en los pensamientos que calculamos, eso se ve en el odio, en la envidia, en el resentimiento, en el chisme. Eso que mostramos durante el día es el reflejo de que Dios no mora en mi corazón. Aunque lo busqué en la mañana. Pero se ha convertido, hermanos, en una rutina
Tan triste que pareciera que Dios necesitase que nosotros lo buscásemos. Así se ha convertido el estudio diario, y eso es los que lo hacen, imaginen los que no lo hacen. ¿Y saben por qué lo digo, hermanos? Porque han pasado los años y no hay un verdadero conocimiento de ese Dios al cual buscamos cada día. Seguimos siendo los mismos mentirosos de hace 15, 20 años. ¿Qué ha pasado con el estudio? ¿Qué ha pasado con los cultos familiares? ¿Qué ha pasado con el conocimiento que he recibido durante todo ese tiempo? Hermanos, aquí hay una palabra tremenda que yo me quedo admirado, hermanos, y quiero ir cerrando este mensaje con esto que dice el profeta Oseas. Oseas capítulo 4. Escucha. ¿Por qué quizás mi condición delante de Dios es la condición que muestra y revela aquí Dios? Porque quizás no estoy realmente sembrando en mi corazón lo que Dios me enseña. Lo escucho y soy como ese oidor olvidadizo. ¿Cómo se llama esta iglesia? ¿Acapulco o tiene otro nombre? Acapulco. Bueno, voy a utilizar este texto y lo voy a aplicar a la iglesia de Acapulco. Escuchen. Oír palabra de Jehová, iglesia de Acapulco. No puedo decir hijos de Israel porque se está refiriendo a los de ese tiempo, ellos ya murieron. Ahora los hijos de Israel es la iglesia de Acapulco. Amén. Ahora somos nosotros los que entramos en el escenario. Ellos ya han sido juzgados por el Señor. Ya murieron todos. Ya se determinó el juicio para ellos. Ahora, hermanos, nosotros estamos a la expectativa si pasamos o no pasamos la prueba para ser reconocidos como verdaderos hijos de Dios y candidatos realmente para el cielo. ¿Y qué dice el Señor antes de que esto ocurra? ¿Cuál es la experiencia que debemos tener, hermanos? Escucha. Oíd palabra de Jehová, iglesia de Acapulco, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Pues no hay verdad. ¿Que no hay, hermanos? Hermanos, qué triste que hoy no se está predicando la verdad en los púlpitos. Hoy estamos entreteniendo a la gente, hablándole lo que a ellos les gusta, y no les estamos mostrando qué es lo que realmente Dios pide de su pueblo para estos últimos días. No les estamos mostrando a la gente que el tiempo se acaba y aún el diablo lo sabe. Está escrito en la Biblia, Apocalipsis 12:12 dice: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido contra vosotros con grande ira, porque sabe que le queda ¿qué? Y hermanos, uno ve cada día a los hermanos más absortos en los negocios, en los deseos del mundo, en la obtenencia de ganancias, no para servir en la obra de Dios, sino para sus propios deleites. Cada día se ve menos abnegación, cada día se ve menos misericordia. ¿Y saben por qué? Es el resultado de que no hay verdad, no se está predicando la verdad presente para estos últimos días. Es el resultado del desconocimiento de Dios y de lo que Dios pide de su pueblo. Entonces estamos relajados cuando en una casa no se le orienta, ni se disciplina, ni se le enseña la verdad a los hijos que hacen, lo que ellos quieran. Si al hijo no se le enseña que hay que levantarse temprano, que hay que aprovechar el tiempo, él se queda hasta las 10, 11 de la mañana relajado, durmiendo, ocioso. Y hermanos, el pueblo de Dios ha caído en ese sueño espiritual, en ese letargo de muerte, porque no hay atalayas que estén dando el sonido certero a la trompeta y despertando al pueblo, porque el tiempo se ha cumplido. Estamos bajo el toque de la séptima trompeta. ¿Y qué anuncia el toque de la séptima trompeta? Apocalipsis 11 lo dice: la hora de su juicio llegó. Y hermanos, después de que termine el juicio, ya no habrá más oportunidad para nadie. Hoy están siendo juzgados los muertos, pero está muy cerca el día
en que van a ser juzgados los vivos. Van a ser juzgados los vivos. Está muy cerca ese día. Y la inspiración divina lo dice. ¿Cuál será la clave para entender que el juicio de los vivos ha llegado? Aquí lo dice. Eventos de los últimos días, página 194. El Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual Él decidirá el destino eterno de la humanidad. ¿Qué necesita que ocurra antes de que se cierre el tiempo de gracia y termine la hora de juicio para poder juzgar a los vivos? Se necesita que se imponga la marca de la bestia, que entre en rigor la ley dominical, y como dice aquí, esto va a constituir la gran prueba por la cual Dios va a purificar a su pueblo, va a probar a sus hijos fieles y se va a determinar quiénes recibirán finalmente el sello del Dios vivo. Esta será o se constituirá en la gran prueba del zarandeo en los últimos días. Hermanos, y hago una pregunta en esta mañana. Si hoy no conocemos la verdad, si hoy no sabemos ni siquiera lo que se viene, ¿vamos a estar apercibidos? ¿Vamos a estar despiertos? ¿Vamos a estar sirviendo y entregando lo mejor para Dios? No. Seguiremos absortos, afanados por adquirir más bien en este mundo, cuando el Señor dice a través de la inspiración, en vez de adquirir más, deberíamos irnos desprendiendo. No hay verdad ni misericordia, dice el profeta Oseas. Claro, si yo no comprendo la verdad, si yo no comprendo la voluntad de Dios para mi vida, si yo no entiendo y no conozco lo que Dios pide de mí, ¿cómo voy a mostrar misericordia? ¿Cómo me voy a entregar realmente al Señor? ¿Cómo voy a reconocer lo que Él hizo por mí? ¿Y cómo voy a tratar a otro con misericordia? Si ni siquiera he aprendido a valorar y a recibir la misericordia de Dios. Por eso yo no puedo ser misericordioso si no entiendo cuán misericordioso ha sido Dios conmigo. Entonces por eso trato mal al que me trata mal, porque la verdad de Dios no está en mi vida. Porque no he entendido que con la misma vara que mido, seré ¿qué? Seré medido. Porque no he entendido que en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Y por eso no trato con misericordia al otro. Aquel que me ofende, aquel que me hace daño, en vez de orar por él, en vez de tener misericordia por él, me lleno de odio, de resentimiento, de rencilla, de envidia. Porque la misericordia de Dios y el perdón de Dios todavía no es una obra real en mi vida. ¿Y qué más sigue diciendo? Si no hay verdad, no hay misericordia. Y si no hay misericordia, es el resultado de que no hay un conocimiento de Dios en mi vida. Desconozco al Dios de las Escrituras. Y por eso es que entre hermanos nos tratamos muchas veces como nos tratamos. Imagínense, si como pueblo de Dios no hemos adquirido esa experiencia de unidad en el amor del Señor, ¿será que lo vamos a hacer con los de afuera? No. Y eso es símbolo de que no tenemos un conocimiento verdadero del Dios a quien decimos creer. Y quiero cerrar con las palabras, con estas palabras, hermanos. Hoy, si tú me estás escuchando, es porque todavía hay tiempo de misericordia. Amén. Es porque Dios quiere que tú y yo tengamos una verdadera experiencia con Él. Que no basemos nuestra experiencia con Él en la experiencia de otro. Que tú mismo vivas una experiencia con Dios. Si los demás hacen o no hacen, que tú puedas ser un testimonio verdadero del amor, de la misericordia y de la justicia de Dios en tu vida.
que puedan vivir cada día para la gloria de Dios y que esa experiencia sea el resultado de tu entrega diaria al amor de Dios. Y por eso dice aquí, el tiempo, el dinero, las energías le pertenecen a Dios. Él es quien nos ha confiado todo esto. Se desprecian en los excesos del vestido, en los destinados lujos a complacer el apetito pervertido, se menoscaba en la vitalidad acarreando sufrimiento y corrupción. Cada uno de nosotros seremos responsables ante Dios por el tiempo malgastado caprichosamente, por el uso que le damos a las cosas que Él nos ha dado. Muy pronto tendremos que rendirle cuentas a Dios. Estamos bajo el toque de la séptima trompeta. El juicio está por terminar, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que nos queda, con el poco tiempo que nos queda? Vi que algunos no participarán en la lucha. Parecían indiferentes y negligentes. No resistían las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban en una nube espesa. Vi que los ángeles de Dios se apartaban de ellos y acudían en auxilio de los que se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles de Satanás. Hermanos, debemos comprender que estamos en una lucha diaria y que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades. Pero eso solo lo entiende quien vive una verdadera relación de fe con el Dios eterno, con el Dios verdadero. Y quiero dejar esto en el corazón de ustedes. Consejo para la Iglesia, página 616. Los días de la purificación de la Iglesia se están apresurando rápidamente. Dios tendrá un pueblo puro y verdadero. Y yo he visto muchos dentro de la Iglesia asustados por la apostasía que está entrando, por la mundanalidad que está entrando. Y yo les digo tranquilos. Consagre su vida al Señor, no mire. Haga lo que Jesús decía, escuche lo que ellos dicen, pero no haga lo que ellos hacen. Viva cada día para la gloria y sea un testimonio para sus hermanos. Que el Señor se va a encargar de purificar su iglesia, de dar a conocer quiénes son los que están viviendo una verdadera experiencia con Dios. Amén. Dice, en el poderoso zarandeo que pronto ocurrirá, las señales revelan que está cerca el tiempo cuando el Señor manifestará su aventador. Está en su mano y purificará completamente a su pueblo. Me fue mostrado que el pueblo de Dios, y lo vi poderosamente sacudido. Tremendo, hermanos. Algunos con robusta fe y clamores de agonía intercedían ante Dios, porque vivían una experiencia verdadera en aquel en quien habían creído. Hermanos, ahí está la diferencia entre el verdadero Hijo de Dios y quien no lo es. El verdadero Hijo de Dios es guiado siempre por el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo a qué lo guía? ¿A toda qué? A toda verdad. Y si usted y yo permitimos que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad cada día, nuestra vida será una vida de verdad. Una vida que realmente agrade al Señor en todo lo que hagamos. Como lo dijo el apóstol allí en 1 Corintios 10:31, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, todo lo haremos para la gloria de ¿quién? Para la gloria del Señor, porque el Espíritu Santo es quien dirige tu mente y tu corazón. Me gustaría que quienes te admiren puedan ver en ti y en mí realmente a Cristo Jesús. En nuestras palabras, en nuestro comportamiento, en nuestra vida de servicio, podamos realmente demostrar que amamos a Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir esa experiencia a través del Espíritu Santo.